Comencemos, pues, comencemos con el tema. El status quo. El status quo, ese es el tema. Para mí es la primera pregunta que siempre me pongo a pensar en el tema del status quo es, ¿el status quo es un conformismo que tenemos las personas o es la evolución que tenemos las personas? Entonces, la pregunta abierta para cada uno de ustedes es, si alguna vez se han sentido o sea, se han sentado detenidamente a pensar, ¿por qué las cosas siguen siendo como son? ¿Qué significa realmente eso del status quo? ¿Y por qué tendemos a quedarnos ahí, parados en el mismo lugar? Entonces, para todos los que no saben lo que es el status quo, la definición de status quo, pues es ese estado actualmente de las cosas, de la forma de las sociedades, instituciones, incluso hasta de nosotros mismos, en donde establecemos ciertas normas y comportamientos. Es como si estuviéramos en una especie de modo automático, donde las reglas del juego nunca cambian, pero ojo, sí cambian. Y poco a poco, el día de hoy, vamos a irlo evolucionando. Vamos a ir resolviéndolo, reflexionándolo, voy haciendo preguntas. Y quisiera que ustedes reflexionen acerca de esto. Como comencé diciendo, siempre me he caracterizado por ser la oveja negra de mi hogar, del trabajo, de mis amigos, en el deporte. Siempre he sido esa oveja negra, siempre me he considerado esa oveja negra. Esa persona que ya veremos más adelante cómo se lo considera desde ciertos dos puntos de vista. Pero, ¿por qué no vemos una pequeña historia, introduzcamos esto con una breve historia acerca del status quo? Y esto del status quo no es algo nuevo, no es algo que recién el día de hoy se inventa y que las personas lo desconocemos. Es algo que ya viene resolviéndose desde la antigua Roma. Y lo utilizaban para tener una estabilidad en lo que ellos conocen como el imperio. Los romanos incluso le tenían un término que se denominaba status quo ante, que significa el estado anterior. Esto normalmente refleja cómo las sociedades a lo largo de la historia han buscado mantener el orden y evitar la disrupción. O sea, lo que decimos nosotros, mantenernos como si estuviéramos en un corralito como borregos. Eso es lo que hacían ya desde la antigua Roma. O sea, no es nada nuevo. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo en temas más grandes? Para esto les voy a dar un ejemplo. Poco a poco voy a ir haciendo preguntas, pero vamos resolviendo la historia para que nos vayamos entendiendo, yo les vaya explicando, ustedes me vayan entendiendo por dónde va la situación. Este tema es que en la historia hubo hace mucho tiempo atrás la revolución industrial, donde todo fue un cambio radical y esto alteró totalmente el status quo de forma global, aunque en cierta forma trajo un progreso, pero también causó mucho miedo por las personas, porque cuando algo cambia, eso hay que denotarlo, cuando algo cambia se cuestionan nuestras certezas, o sea, comenzamos a ponernos en una balanza, a pensar si es que lo que estamos adoptando como nuevo es algo que nos va a perdurar o que en verdad nos va a corromper. Y la pregunta es, ¿cómo se sentían las personas cuando sus trabajos, sus casas y hasta sus familias cambiaron por completo? Lo que está pasando hoy en día. Remontemos esa misma revolución industrial al día de hoy. La famosa inteligencia artificial, que está siendo un tema muy debatido hoy en día entre muchas personas, pero que a la final también nos va a traer una nueva reforma al status quo. ¿Y en qué sentido? Así como la revolución industrial demarcó el trabajo de forma masiva, donde había máquinas que ayudaban a las personas, en este caso la inteligencia artificial va a tener ese poder de en algunos trabajos poder
eliminar a algunas personas. Significa que la inteligencia artificial, de cierta forma, va a quitar algunos empleos. ¿Qué va a pasar con esas personas que van a quedarse sin empleo? Entonces, así como hace muchos años atrás en la Revolución Industrial hubo este tema de las diatribas, de no saber qué va a pasar por un tema de que las máquinas ayudaban a las personas, ahora obviamente la inteligencia artificial también nos ayuda a los humanos, pero en cierta forma también nos va a corromper, dañar, eliminar de cierta forma y nos va a aislar en otros ámbitos. Entonces, no es solo un tema, el status quo no solo es un tema antiguo, es algo que vivimos el día al día. Y para nosotros es a veces como que imperceptible. Ahora, hagamos una pequeña reflexión. Vamos a hacer muchas, pero vamos a hacer la primera pequeña reflexión. Y esta habla acerca de la comodidad. A veces el status quo se presenta como una zona de confort, digámoslo así. Vivimos en un mundo donde seguir ese camino, ya saben, el que siempre está trazado, parece ser el más seguro para todos. Parece ser el más seguro. Y es el que siempre nos han guiado para seguirlo. Si seguimos el status quo, la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida auténtica? ¿O simplemente estamos siguiendo ese guión que ya está preestablecido? ¿En verdad somos únicos como todos nos creemos que lo somos? Porque siempre que vamos a un lugar donde hay una conglomeración de personas, siempre pensamos que somos los únicos, los que nos reímos de una forma única, los que nos vestimos de una forma única, los que hablamos de una forma única, pero ¿realmente estamos viviendo una vida auténtica? ¿O estamos solo leyendo el mismo guión que está escrito para todas las personas? Entonces, vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta y espero que me ayuden todos los que están siguiendo el en vivo. ¿Cuál es la decisión más grande que han tomado en su vida? ¿Cuál es la decisión más grande que han tomado en su vida? ¿Y cómo se enfrentaron a la presión de seguir lo que se esperaba de ustedes? ¿Cuál es la decisión más grande que han tomado en su vida? ¿Y cómo se enfrentaron a la presión de seguir lo que se esperaba de ustedes? Hasta que ustedes me ayuden con sus respuestas, porque obviamente las voy a leer. Eh, Les voy a agradecer mucho porque las escriban, obviamente. Pero hasta que ustedes resuelvan la pregunta, eh, sigamos, continuemos hasta este punto que es el de la reflexión, a la primera reflexión. Entonces, esta reflexión habla acerca del miedo que tenemos las personas, los seres humanos, al cambio. Y normalmente esto es porque la sociedad parece que constantemente nos involucra en un cambio, pero también nos dice que, a ver, tampoco no puedes seguir lo tradicional. O sea, seguimos un camino y al seguir el camino siempre nos vamos a encontrar con esa interrogante que dicen, no, 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 verás, tampoco puedes seguir el camino, o sea, también tienes que ser único, tienes que pensar, tienes que empoderarte, salir, hacer tus cosas, o sea, a la final, como saben decir, palo porque bogas, palo porque no bogas. Entonces, hay esa contradicción. Y llegas a la contradicción en que dices, ¿cambiar es algo bueno o es una amenaza en frente del orden? O sea, o me estoy yendo en contra de todas las personas. Entonces, a veces las grandes revoluciones sociales nacen de esas personas que rompen el status quo. Todas las luchas que hoy y siempre se han luchado en la sociedad
se lo han hecho porque una persona o varias personas se han ido en contra de todos los pensamientos que normalmente estamos acostumbrados a seguir. Entonces, por ejemplo, Washington dice eso. Status quo tiene que dividir en varios temas y enfocarte en solo uno, como ser la sociedad. Sí, o sea, el tema del status quo está enfocado acerca de la sociedad, no está enfocado ni a derecho, ni a educación, ni a comunicación social, ni nada de esas cosas. Está enfocado a cómo pensamos como sociedad, no exactamente a un solo punto de vista, porque si me fuera solo, por ejemplo, al derecho, tendría que estarlo haciendo solo desde esa parte, desde la parte legal. Lo importante para mí es tocar el tema de forma global, porque así como hay status quo en la economía, como hay status quo en la familia, como hay status quo en los estudios, en el profesionalismo, para todos es lo mismo. Es esas normas las cuales supuestamente la sociedad nos hace encajar y que cuando ya estamos encajados alguien nos dice, no, 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 pero es que vos tienes que ser único, es que vos tienes toda la capacidad de salir de este mundo. Entonces, es esa, esa diatriba, esa contradicción de si sigo el camino o si no sigo el camino. Entonces, para mí, como les digo, es de forma global. Por eso lo tomé de forma global el status quo, porque me interesa mucho eso de cuando las personas nos conformamos y estamos dentro del camino donde van todas las almas, o cuando nos saltamos y vamos al otro carril donde solo va una o dos. Entonces es importante eso. Pero muchas gracias, Washington, por tu punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que más, cuál es la decisión más, algo lo más arriesgado, lo más lanzado que tuvieron que hacer en su vida y cómo enfrentaron esa presión de seguir lo que esperaban de ustedes? O sea, esa excelencia, porque normalmente siempre somos de las personas que cuando tenemos que salirnos por una arista, siempre queremos hacerlo de nuestra forma, pero tenemos ese miedo de cómo nos va a ir, ¿sí? Entonces es como que complejo esa parte de ahí. Ahora, ¿qué piensas cuando alguien decide hacer algo totalmente diferente? ¿Qué piensas de esas personas que hacen algo diferente, totalmente así como no como todos los demás están haciendo, sino como que él hace su forma de hacerlo, en su sentido, digamos así? Entonces, ¿lo ves como un valiente o como un rebelde? ¿Lo ves como esa persona que es el que siempre se va en contra de las personas o lo ves como el que siempre va a rescatar la forma de ser de todos? Entonces, ¿cómo lo ven? Cómo lo describen desde ese punto? Creo que, de nuevo, mi camarita está fallando. No sé si el audio sigue. Por favor, si me pueden confirmar. Veamos. Creo que se frizó la imagen, digámoslo así, de esa forma. De nuevo me dio problemas. Por favor, ¿por qué tienen que hablar tan duro? A ver, paremos un momento de ustedes. Ya. Perdón, estaba solo poniendo play la grabación de nuevo porque me quedé frío. Entonces, les estaba consultando de cómo sienten eso de cuando una cosa hace algo diferente del resto. ¿Lo consideran ustedes una persona que es valiente o lo consideran una persona que es irreverente?
Recién nomás, hace un poco tiempo, yo salí de mi trabajo. No sé cómo me verán ahora que ya estoy afuera, no sé cómo me catalogarán las personas que yo, o sea, mis antiguos compañeros de trabajo, porque yo me salí de un lugar en el cual, pues, no quiero entrar en pormenores, pero me sentía como que no apreciado, digámoslo así. Era una persona en la cual me sentía como que no era yo en ese lugar, como que no servía, como que no valía, como que no estaba adecuado para ese lugar, para esas personas. Entonces, no quiero entrar en pormenores. Igual, o sea, lo único que puedo decir es que trabajaba en el sector público. He sido servidor público por más de 15 años y hasta ese día en el cual decidí salirme fue de igual forma como que romper el status quo de la forma en la que tratan a las personas, porque una cosa es que la ciudadanía te trate mal, porque supuestamente los servidores públicos viven de los impuestos que impone el Estado a estas personas, pero otra cosa es que trabajes en medio de gente que es de la patada, digamos así. Pero bueno, y me salí, entonces yo no sé cómo me verán o qué tipo de catálogo tendrán las personas enfrente de mí. O sea, ¿me verán como un valiente o me verán como un irreverente? Pero lo que sí sé es desde qué punto de vista me puedes ver como un valiente o desde qué punto de vista me ves como un irreverente. Y te lo voy a explicar. Si tú no crees en el status quo, eso significa que eres una persona que siempre se va en contra de las normas, del caminito, de ese senderito. Si eres una de esas personas que siempre piensa en salirte, en impulsarte, en emprender, en ser una mejor persona, en hacer todo diferente, pues si encuentras una persona de esa forma, Noise cancellation high. si encuentras una persona así, pues obviamente la vas a considerar valiente, digámoslo de esa forma. Si es que tú eres de los que sigue ese camino y no importa quién esté a tu lado, sino tú sigues y así te traten mal o bien, sigues ese camino, entonces si te encuentras con una persona que se vaya en contra de ese camino, pues para ti va a ser un irreverente. De ahí en cuál de los dos caminos estén las personas, pues eso ya decide cada uno. Pero yo soy de las personas que siempre me he considerado una oveja negra, esos que siempre siento que soy de los que no me gusta aceptar las reglas porque el resto lo dice, porque todos tienen que hacerlo, sino siempre soy de esas personas que dice yo quiero hacerlo diferente. Y si yo lo hago diferente, pues verán que me sale mejor, más o menos así. Entonces, esas son las contradicciones de la sociedad. La presión de seguir el status quo es, nos quita esa celebración de ser individuales, de poder sentirnos individuales. Entonces, vivimos en esa sociedad en que, por un lado, nos dicen que debemos ser únicos, o sea, siempre nos impulsan a ser únicos y pensar por nosotros mismos, que eso es lo que siempre nos hace la sociedad, pero por el otro lado siempre nos presionan a encajar y seguir los mismos patrones. O sea, ¿qué mismo? O sea, ¿qué mismo? Siempre somos esa sociedad en la que enfrente del resto decimos ser únicos y estando en medio de todos no queremos ser únicos, sino queremos encajar en la sociedad. Entonces, hasta nosotros mismos nos contradecimos en el status quo. O sea, es una contradicción de hasta dónde es esa línea delgada donde las personas pasan de estar en un lugar y están en el otro lugar. O sea, esa es la contradicción, ¿no? Por eso es difícil para nosotros involucrarnos en ciertas sociedades en donde nos impulsan y también nos frenan. Y esta es una contradicción que todos vivimos, de querer ser esas personas diferentes,
pero también queremos encajar en el grupo. Somos esas personas que queremos ser el payaso, pero también queremos también reírnos con todos, así, o sea, de otras cosas. O sea, es como que muy contradictorio, muy contradictorio. Entonces, para esta contradicción les hago otra pregunta. Algunas veces se han sentido presionados por encajar, no por lo que el resto diga, sino ustedes mismos, solitos, sin que nadie los presione, se han sentido presionados por encajar. ¿Y qué opinan acerca de esa contradicción de que entre ser tú mismo o permanecer dentro de una sociedad que tiene normas? ¿Entre cuál de las dos te defines? ¿Cuál de las dos es por la cual apuntas? Porque eso es lo que nos pasa a todos. O sea, en esta empresa en la que yo trabajaba igual, tenía como, bueno, iba a cumplir 17 años trabajando en esta empresa. Cuando recién entré, recuerdo claramente que yo decía, yo quiero salir de esta empresa jubilándome. O sea, no es que tampoco soy muy viejo, pero tenía esa sensación de que ese era mi lugar en el cual iba a trabajar de largo. Porque antes de eso, pasé por muchas entidades públicas y como que estaba cansado de saltar y saltar de entidad en entidad pública y decía, quiero en algún momento estacionarme. Y cuando llegué a esta entidad pública dije, creo que aquí va a ser el momento en el que yo me estacione, tenga un trabajo seguro, me pueda ganar un nombramiento y me pueda ir de largo. Y quería encajar, o sea, quería encajar en esa sociedad en la cual todos tenían empleo seguro, todos se mantenían en un mismo lugar. Quería encajar en ese lugar. O sea, esa era como que mi gana de mantenerme en ese lugar y decir, yo quiero también ser como ellos, así como que viene, trabaja y se va a su casa, viene, trabaja y se va a su casa. Porque antes de eso, eh, trabajaba 2 años y salía y tenía que irme a otro trabajo. Trabajaba 2 años y ¿por qué? Porque así es la ley del sector público para las entidades gubernamentales del Ejecutivo, porque en el Ejecutivo pasé yo. Este último trabajo lo trabajé en un GAT descentralizado autónomo. Entonces, como que ahí hay un poco más la libertad de quedarte más tiempo, pero de ahí en el Ejecutivo siempre fue 2 años, salía 2 años. Entonces, imagínense cómo cambia mi status quo, o sea, cómo cambia mi forma de percibir, porque las primeras veces, o sea, los primeros trabajos donde trabajaba 2 años y salía 2 años y salía 2 años y salía, eh, siempre tenía como que ese afán de que ya quiero que lleguen esos 2 años e irme. O sea, tenía como que ese era mi status quo, o sea, esa era mi normativa. O sea, decía, ya me cansé de tal, mis compañeros, ya quiero algo nuevo, quiero salir, quiero irme a otro lado. Y esperaba que se hagan los 2 años para buscar otro trabajo. No me daba miedo de salir, sino mejor me alegraba y vivía feliz de poder tener la oportunidad de salir. Pero ya después de pasar por varias entidades, antes de entrar en este GAT, pues decía yo ya quiero mi tranquilidad, quiero trabajar en un solo lugar, quiero ganar mi nombramiento, quedarme fijo, ya no estar brincando de lado a lado. Además de que en ese tiempo también mi madre se enfermó y todas esas cosas, como que sí es un poco complejo porque el anterior antes de ese, valga la redundancia, pues era un lugar lejano, yo tenía que salir a las 6 de la mañana y regresaba a 8 de la noche, casi no veía a mi madre y en ese tiempo enferma, entonces era complejo, así que cuando yo llegué al GAT, como que tenía esa motivación de que me quería quedar ahí y dije, este es mi status quo, o sea, yo me quiero quedar aquí trabajando y voy a trabajar 8 horas y de lunes a viernes y ya. Imagínense, pasé 7 años y tampoco me adapté, o sea, siempre decía, aquí no es, aquí no es. Y hubo 2 concursos por mi puesto y los 2 concursos no gané, pero tampoco ganó nadie. Entonces yo decía, ¿eso es una señal para mí o qué pasa aquí? Entonces seguía diciendo, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Llegó una nueva administración. O sea, yo trabajé 3 administraciones, pero esta última creo que es
creo que es. Entonces, en esta última, después de 7 años, me dije, no, no es aquí. Y me salí. O sea, un día decidí con muchas lágrimas en mi rostro y con mucha indecisión, porque después de 7 años también quedan buenos momentos. Entonces dije, no, siempre he sido la oveja negra y tengo que salir y tengo que hacer mi vida y que la vida me trate mal porque yo quiero que la vida me trate mal, no porque venga gente extraña y me trate así, sino porque yo quiero hacer mi forma de vivir. Y me salí. Y de verdad, en cierta forma, ciertos miedos me han atrapado, otros me han, me han dado paz en ciertas cosas, pero creo que siempre he sido de las personas que me he ido en contra del status quo. Entonces, es impresionante lo que puede hacer la forma de pensar de una sociedad en una persona. Es tanto así que nos puede obligar a ser tan comunes y a la vez sentirnos tan únicos que pensemos que nosotros pensamos diferente y total somos la misma oveja del mismo rebaño. Así de sencillo. Duela a quien le duela. Entonces, pero vuelta, hay una parte en el status quo que también nos ha hecho progresar, digamos así. Y normalmente siempre cuando algo cambia, pues surgen esas personas que definen el que no se cambia nada, el que no parece que cambiar nada, porque temen a lo desconocido. O sea, siempre cuando hay personas que quieren cambiar las cosas dentro de una sociedad, siempre va a haber ese tipo de personas las cuales digan, no, 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 tiene que ser así y no puede cambiar. No ha cambiado nada. Sin embargo, cada avance que hoy celebramos, ya sea, por ejemplo, en la ciencia, en la tecnología, en los derechos humanos, siempre todo eso, todos esos avances se generaron porque alguien se fue en contra del status quo, alguien rompió ese status quo. La pregunta es, ¿deberíamos siempre desafiar lo que tenemos? ¿O hay momentos en los que tenemos que mantenernos en el status quo y respetarlo? Es una pregunta en la cual difícil responderlo porque ya les digo, o sea, si ustedes se sienten únicos, puede ser que sigan siendo uno del rebaño o puede ser que en verdad cambien y sean los que reformen y esa reforma haga que el status quo también cambie. Entonces es importante que analicemos por qué me gusta este tema. Porque les digo, para mí yo siempre he sido una persona que supuestamente, supuestamente siempre me he ido en contra de las masas. Me gusta irme en contra de las masas. Me gusta ser ese guambra malcriado, como que saben decir en nuestra sociedad. Soy ese, me represento por él y me gusta porque para mí siempre hay conjeturas en medio de las formas de pensar de las otras personas y no de todos. Obviamente también compagino y llego en ciertos acuerdos con algunos en su forma de pensar y pienso igual que ellos y celebro la misma forma de cómo ellos celebran. Pero digamos que en ciertas cosas sí soy esa oveja negra. Y al último les voy a decir para mí que es ser una oveja negra. Ahora, ¿hasta qué punto pensamos que el status quo está bien? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso nos empuja a que el status quo nos mantenga al margen? ¿O hasta qué punto podemos llamarlo un desafío? ¿Hasta qué punto podemos llamarlo un desafío? Entonces, sigue habiendo contradicciones en la sociedad en las cuales no nos involucramos. Pensamos que no nos involucramos, pero siempre estamos ahí. Siempre estamos pegados al filo de la navaja sin saber hacia dónde estamos, si es que estamos siendo los únicos o si estamos siendo las mismas ovejas de todos. Entonces, todo parte desde el tener miedo al cambio. Y este miedo al cambio es una de las fuerzas más grandes que alienta al status quo. O sea,
si tú quieres salirte de ese caminito donde todas las personas nos vamos y dicen, por aquí es más seguro, siempre que te quieres salir, como que la misma sociedad te manda mensajes subliminales en los cuales te dicen, no, ¿para qué te vas a salir, hombre? No, es que más difícil, aquí es más seguro. O sea, ¿para qué vas a dejar tu trabajo? No, es que aquí tienes platita segura. ¿Y qué vas a hacer si sales de tu trabajo? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces, siempre hay como que ese mensaje oculto detrás de todas las personas, de toda la sociedad en la cual te dicen, no, ¿para qué te vas a ir? Si mejor es que te quedes aquí. Javier Loaiza dice, ¿de qué se trata el tema? El tema se trata de status quo. ¿Cómo sabemos si estamos dentro de lo que piensa toda la gente o si somos únicos? Más o menos un resumen de lo que estoy diciendo. Entonces, estamos en la reflexión de, hay tantas contradicciones en la sociedad que una de ellas es el miedo al cambio. Significa que cuando tú quieres salirte de ese carril donde todos los mismos de siempre van, siempre hay algunito que te dice, no, ¿para qué te vas a ir? O sea, ¿por qué vas a dejar tu trabajo? ¿Por qué vas a emprender? ¿Para qué te vas a poner una empresa? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes? ¿Y si no te pones el negocio adecuado? ¿Y si no tienes la plata? ¿Y si no puedes pagar a los empleados? Entonces, como que vuelves al mismo caminito y de nuevo sigues caminando el mismo caminito. ¿Por qué? Porque una de las grandes contradicciones de la sociedad es el miedo al cambio, el miedo al fracaso, al juicio, al juicio social, al qué dirán, qué va a decir la gente de mí si me equivoco, qué va a decir la gente de mí si me equivoco. Dice Javier Loaiza, la oveja negra y la oveja blanca. Exacto. Justamente eso, Javier Loaiza, la oveja negra y la oveja blanca. Por eso yo siempre he dicho, yo en mi familia siempre me he considerado la oveja negra. Y al último del live les voy a decir, para mí, qué significa ser la oveja negra. Pero por el momento, ese miedo al fracaso, ese miedo al juicio social, al rechazo, al que vos esperes algo de ti y hasta vos mismo, el momento que lo estás haciendo, no lo puedas enfrentar porque sientas que no puedes, porque piensas que te va mal, te hace que tú vuelvas de nuevo al status quo, a la misma forma de pensar del resto, donde todas las cosas son seguras, donde la zona de confort es mucho más grande, donde tienes muchas más personas involucradas, porque ahí está la mayoría en el status quo. Entonces, ¿qué pasaría si todos esos miedos no fueran más que solo una construcción de la sociedad para que nos mantengamos en el mismo lugar? ¿Qué pasaría si eso fuera así? ¿Quién se ha puesto a catalogar que toda la forma de pensar de que por qué sales del trabajo y dices, no, no, es que yo voy a salir del trabajo? ¿Por qué no te pones a pensar en eso? Y eso pasa porque a los que nos educaron, a los que nos educaron a nosotros, los educaron para tener miedo y miedo al cambio. Justamente, como les comento, yo recién salí de mi trabajo y asimismo en una de esas conversaciones conversaba con mi padre. Mi padre justamente me preguntaba de mi trabajo y yo le dije voy a salir y estoy decidiendo salir y quiero salir. Por esto, por el otro, por arriba, por abajo, por lo que sea, pero quiero salir. Entonces, ¿qué me dijo él? No, es que tu trabajo es algo seguro, que esto, que el otro, que yo siempre he trabajado, así mismo es el trabajo, te tratan mal, te tratan bien, pero no, pues es un lugar seguro y esas cosas. Entonces dije, no, la verdad, yo te doy muchas gracias por tu consejo. Siento que es un consejo de una persona que me quiere, que me estima porque soy su hijo, pero ya me cansé de ser el mismo. Ya me cansé de ser el que sigue ese rebaño, sino quiero ser alguien diferente. ¿Sí? Entonces, eso me ha llevado al lugar en el que estoy. Javier dice, educación es la palabra más fuerte. Si te acostumbras a hacer todo bien, no tendrás consecuencias. Muy bien dicho, Javier. Creo que, como siempre, lo que siempre he dicho a todas las personas, el conocimiento es algo que nadie te va a quitar. Y el conocimiento es una de las herramientas más poderosas que solo pocos saben utilizar. El que tenga conocimiento, educación e inteligencia puede conquistar muchas cosas. Si no tienes eso, no sabrás a dónde llegar primero.
Dieguito, hola Dieguito Armijos, buenas noches. Dice, ¿te arrepientes? ¿Qué pasa ahora? ¿Te acuerdas lo que hablamos? Diego Armijos es una persona que yo voy a invitar acá a una de mis entrevistas, es médico, y justamente ya ha de ser un mes que lo visité por tocar el tema mismo de la entrevista, por conocer lo que él hace para poder traer acá, porque me gustaría que él hable desde su punto de vista. Y él es una persona que emprendió, una persona que también trabajó en el sector público y que de un rato al otro se salió. O sea, rompió los esquemas y se salió. Y justamente yo le comentaba acerca de mi tema, de lo que, por qué yo salí y todas esas cosas. Y él me dio un muy buen consejo. Es una de las personas, porque he recibido muchos consejos de muchas personas, pero siento que Diego también ha sido una persona que está ya a ese lado, sumada a otras personas que están a ese lado en el cual no estamos los que yo siento que estamos en el status quo, en el cual te decía, lánzate. O sea, sí, el comienzo es de tener miedo, a veces chuta, piensas que no vas a poder y que no te va a ir bien, pero veme a mí, o sea, tuve momentos malos, ahora tengo momentos muy buenos, lo importante es que puedo gustar de mi tiempo, puedo disfrutar de mi familia, que eso antes no podía, puedo dedicarme a ellos, si un día quiero trabajar, vengo, si otro día no quiero, me voy a la casa o me enfermo y no pasa nada. Entonces, él me hizo reflexionar muchas cosas, pero la más importante es, o sea, ese miedo que él ya pasó. Y, por ejemplo, hoy, después de muchos años, no recuerdo exactamente cuántos años ya tiene Diego después de haber salido del sector público. Él es médico. Entonces, él ya tiene un negocio aquí. Él ya se puso una oficina en Azogues para seguir tratando lo mismo que él trata, que es la medicina ortomolecular. Entonces, son esos momentos en los cuales si tú comienzas a salir de tu zona de confort, así como hay gente que te va a querer jalar, amarrar a que te quedes ahí, también hay gente que te vas a encontrar que te va a decir, sal, hazlo, no importa lo que te digan, no importa cómo lo hagas, solo hazlo. Vas a tener esas dos personas, esas dos partes, siempre va a haber esas dos partes. Y hubo muchas personas también que llegaron, no exactamente con el consejo que me dio Diego, pero llegaron a mi vida con un consejo parecido. Claro que me impresiona muchas cosas de lo que él me dijo, pero muchas cosas más, muchas personas más hablaron acerca de eso. Me dice, ¿te arrepientes? No, no, no me arrepiento. La verdad no me arrepiento de haber salido de mi trabajo. En cierta forma, sí tengo como que esos momentos en los que digo, chuta, era un sueldito así como que fijo ya. Y tampoco es que me sacaba la madre, digamos así, pero era algo fijo ya. Pero después también me digo, o sea, era una zona de confort, era una burbuja, o sea, era un momento en el que siempre decía, aquí va a haber ese dinero, aquí va a haber ese dinero. Pero yo decía, yo puedo más, porque siento que todos los que nos decimos en las noches, en los días, a cada momento, a cada instante que somos únicos, siempre somos de esas personas que decimos, oye, yo quiero ser diferente, yo quiero ser único, y por ser único, obviamente, tengo que hacer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en ciertas cosas todavía tengo, no al 100% de arrepentimiento, pero sí tengo ciertas cosas que me arrepiento. Pero ahora que estoy libre me siento más libre, o sea, me siento como dijo el Diego, o sea, tengo la capacidad de que si puedo ver a mi madre enferma, me quedo a cuidarla. O sea, si necesito un día dormir hasta las 10 me quedo dormido hasta las 10. Y eso no pueden hacerlo las personas que siguen un mismo rebaño, el mismo status quo. Dice, ahora tenemos más oportunidades para crecer. Exacto, me dice. Dice Javier, dice, el problema es que tiene que enfermarte a ti mismo y educarte. Siempre es así. Hola, Cristian, hola. No voy a decir lo que estás escribiendo, pero hola, Cristian. Entonces, eh, es, es como que ese desaprender, aprender. Y normalmente para las personas que somos criados supuestamente a la antigua, porque así dicen que nos han criado, en medio de eso, de esa forma de reaccionar, de recapacitar entre los golpes y las lecciones y las amenazas y esas cosas, pues es difícil para nosotros a veces salir de esa zona de confort, que es mucho más fácil hoy en día que tenemos hijos a los cuales estamos
como que más conversando, más llegando a diálogos y esas cosas. Para ellos es más fácil así, como que decir, ay, dejo votando eso. Para nosotros no, o sea, vivíamos con eso todos los días, entonces es difícil dejar eso del status quo de un rato al otro. Es una necesidad que a veces era imperceptible, digamos así. Pero bueno, continuemos. Es, es el status quo, o bueno, alguna vez te has resistido a lo que sabías que tenía que haber un cambio solo por el miedo. O sea, querías cambiar y por miedo no cambiaste y te mantuviste ahí. ¿O qué sentiste aparte del miedo? ¿Qué sentiste aparte de tener miedo? Aparte de decir, me voy a quedar aquí mismo, no quisiera irme a ningún lado. Aparte de, porque, como digo, es mi trabajo, es platita segura. ¿Qué sentías? Entonces, esa es una de las contradicciones también de no solo la sociedad, sino como nosotros mismos, como personas, en lo que le decimos o lo denomino como, ¿eres conformista o eres innovador? Porque si eres conformista, viene alguien y te dice, ¿para qué vas a renunciar? Quédate aquí. Aquí tienes un sueldo seguro y te conformas. O eres innovador y dices, o sea, a la final quiero ser yo, quiero hacer mi negocio, quiero comenzar a hacerlo yo de diferente forma y voy a salir. Y lo haces de diferente forma. Entonces, vivimos en una sociedad que constantemente premia a aquellos que son innovadores. ¿Sí o no? Somos esa sociedad en las cuales nos celebran cuando venimos con grandes ideas y son solo de nosotros y nadie más las hace. Pero también castigan a los que rompen las reglas. Y te lo digo porque después de 7 años de haber trabajado en una empresa en la que me conocía de pies a cabeza esa empresa, porque me la conocía de pies a cabeza, sabía qué cables cambiaron en cierto punto, qué equipos en otro punto. Trabajaba de técnico, trabajé de supervisor, trabajé de coordinador. Entonces me sabía todos los pasos que había. Y siempre que llegaba alguien nuevo, como un jefe, le decía, verá, ¿sabe cuál es mi consejo? Mi consejo es converse con los que tienen experiencia, con los que llevan años aquí. Y cuando usted converse con ellos, ellos le contarán qué ya se ha hecho y qué no se ha hecho. Y usted puede valerse de la experiencia de ellos para hacer cosas nuevas e innovar. Y siempre decía eso a todos los jefes y a todas las administraciones que llegaban les decía eso. Y a veces hasta yo me decía, qué idiota que soy porque les digo esto y nunca me hacían caso. Siempre hacían lo que ellos querían. Y lo peor es que siempre que hacían algo, repetían las cosas que ya hicimos y en las cuales fallábamos. Porque le decía, verá, esto ya hicimos y nos fue mal porque pasó esto. Esto ya hicimos. Entonces, la gente era, además de que, o sea, eso de decir que yo era idiota, obviamente en ese tiempo lo consideré así. Hoy en día no lo considero así, porque creo que es lo más sensato para los que van a administraciones nuevas y que dicen, todo está mal, vamos a hacer diferente las cosas. No sean pendejos, eso es generar gasto público. Y nosotros como pueblo no sentimos esas cosas, pero dentro de las instituciones públicas lo único que hacen es retrasan todas las cosas como grandes mensos. Perdón que les diga así, pero esa es la verdad. Después de más de 15 años de trabajar en el sector público, me di cuenta de eso. Entonces, el decirles eso en la cara a las personas, el decirle eso a las caras a las personas, decirles, oigan, verán, conversen con la gente que tiene experiencia para que las cosas sean diferentes y que no vuelvan a caer en los mismos errores que ya cayeron a otras administraciones anteriores, era irse en contra de esa forma de pensar y me comenzaron a tomar como si yo fuera el opositor de ellos. Y yo no soy opositor de nadie. Yo lo que siempre he dicho, todos somos gestores políticos, significa que todos somos políticos, todos, desde el que vota hasta el que se lleva la plata en los helicópteros y esas cosas, todos somos políticos. Y como todos somos políticos, todos tenemos que trabajar ¿para quién? Para el bien del pueblo.
nada más, no me importa lo que ustedes digan, porque yo conozco esos que trabajan de jefes, después se van a directores, después se hacen concejales, después se hacen asambleístas, presidentes y así, porque esa es la trayectoria de todos los políticos. Siempre es así. Entonces, como se encontraron conmigo y yo era una persona que les decía las cosas que no es que hacían mal, sino a mí siempre me ha gustado como que advertir a las personas y decir, no hagamos así porque ya nos fue mal. Ya lo hicimos de esta forma, y ya lo hicimos mal, hagámoslo de otra forma. Si quieren, escúchenme. Yo ni siquiera quiero llevarme la gloria, solo quiero que no me hagan perder el tiempo haciendo cosas que ya hicimos. Eso para algunas personas, como esta administración en la cual estamos, era como ser el opositor, era como irse en contra de ellos. Qué loco. Discúlpenme, pero qué loco. Así está la política hoy en día, lastimosamente. Pero bueno, me salí del punto y es por esto del status quo. Es porque todos son unas ovejas y no solo hablo del tiempo de RC, sino hablo de hasta los tiempos de hoy. Ay, vivió mi cámara. Después de un buen tiempo volvió a dar el flashazo. Sigo con mi taza de Feliz Navidad, ya saben, hasta marzo del 2025, como todo buen ecuatoriano que tiene el árbol de Navidad puesto ahí hasta que pase carnaval, como siempre. Entonces, continuemos con esto del status quo. Entonces, como siempre digo, este status quo es una contradicción. ¿Tú eres conformista o eres innovador? ¿Eres de las personas que siempre da buenas ideas o te crees el que rompe las reglas? Entonces, ¿es el status quo una prisión que nos mantiene seguros, mantiene atados, nos mantiene en esa zona de confort? ¿O es un sistema en el cual necesitas siempre estar desafiándolo constantemente para que evolucione? Porque todas las personas que son grandes, todas las personas que se hicieron gigantes, han sido personas que se han ido en contra de la sociedad. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes desde su punto de vista no lo vean así, pero todos los que hicieron teléfonos, todos los que hicieron que haya eso de irnos en contra de la raza N, ahora lo que está en tendencia también. Entonces, todas esas personas fueron porque hubo uno o hubo varios que se fueron en contra del status quo y dijeron, ¿por qué tenemos que hacer lo que ustedes dicen? ¿Desde cuándo acá? Y gracias a ellos, en cierta forma, casi la mayoría de temas de evolución tecnológicos, científicos, y eso es gracias a uno de estos que le conocemos como la oveja negra. Entonces, reflexionemos. Es como cuando te dicen que tienes que ser un gran emprendedor. Tienes que salir de la caja donde están todas las personas. Pero lastimosamente, en esa caja también están personas que pagan toda su forma de vivir igual que si fueras emprendedor. Entonces, es un lío. O sea, no sabes si salirte de la caja o quedarte en la caja. No sabes dónde estar. O sea, no sabes si seguir ese camino o no seguir ese camino. Es difícil. Pero créanme, yo conozco personas que no les importa salir de la caja. No les importa un pepino seguir el mismo camino, la misma zona de confort. No les importa. O sea, esas personas es más, este live lo van a tomar aburrido como cualquier otro live. Entonces, porque yo conozco personas así, que no salen de su zona de confort, que siempre se mantienen en su zona de confort y no les importa. O sea, tú les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vos eres un genio, vos deberías ser un Tesla, un Einstein, así deberías innovar. Y no les importa, quieren vivir eso. Tienen muchas excusas, muchas cosas de justificarse. Ah, ya estoy viejo, yo, ¿para qué voy a hacer esas cosas a mi altura? No, ya sabes que yo estoy viviendo así, gano mi sueldo, ¿para qué voy a salir de esto? Aquí trabajo choritas, de allá, o sea, hay gente que vive así y no vas a poderlos cambiar. Así de sencillo, pero esa gente también tiene que existir.
Me imagino que si estás aquí, me imagino que si estás aquí eres una persona que quiere ser diferente a ese mundo. ¿Por qué? Porque así como hay la ley de causa-efecto, ellos son parte de esa ley del equilibrio. Porque así como hay personas que queremos salir de esa caja, también tienen que existir personas que se queden dentro de la caja para que este mundo se mantenga en equilibrio. Es una ley universal, es una ley universal. Es como cuando dices, para que exista el cielo debe haber un infierno, para que exista el bien debe haber el mal. Entonces, si ustedes están aquí es porque ustedes piensan diferente. Si ustedes no están aquí es porque ustedes son los que están dentro de esa caja y quieren mantenerse dentro de esa caja porque así es la ley y eso no podemos cambiarlo. Por más que venga yo, baje Dios, venga Buda y hable con esas personas que están dentro de la caja, ellos no van a salir de esa caja, porque así es la ley. Tiene que existir ellos para que podamos existir los que salimos de la caja. Si no, no pudiéramos saber más de nosotros. Así de sencillo, sin que se ofenda a nadie. Entonces, ¿cómo rompemos este status quo? ¿Cómo se rompe según, según el memo? ¿Cómo se rompe? Pues creo que lo importante de comenzar a salirte del status quo o a ponerte a reflexionar acerca del status quo, lo primero es cuestionar primero tu forma de vivir, porque todo comienza desde uno mismo. No puedo salir y comenzar a tirar piedras a todo el mundo que está a mi alrededor, a las personas que pasen, si no me doy cuenta de cómo estoy viviendo yo. Entonces, el primer paso es cuestionar. Sin cuestionamiento nunca habrá cambio. Significa que si tú no cuestionas primero tu forma de pensar, segundo tu cerebro no te va a dar respuestas. Si tú dejas que tu cerebro siga pensando que lo que haces está bien, pues obviamente no vas a cambiar, vas a quedarte en tu zona de confort. Cada idea revolucionaria comenzó siempre con una pregunta. ¿Por qué? Y la segunda es, ¿y si hago yo de otra forma? ¿Y si? ¿Y si? O sea, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Y la segunda es ¿y si yo lo hago de otra forma? Claro que no, obviamente no la dices ¿y si? Pero en tu cabeza está como que ¿y si hago yo de una forma? Entonces, las grandes mentes no aceptaron el status quo tal y como es. Las grandes mentes no aceptaron el status quo tal y como es. Son aquellos en los cuales nosotros tenemos que agradecer porque haya muchas cosas en las cuales hoy en día nosotros podemos celebrar, gustar, disfrutar y vivir. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue la última vez que cuestionaste algo que siempre habías aceptado como cierto? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste algo que creías que era cierto? ¿Cuándo fue? ¿Fue hoy? ¿Cuándo fue? ¿Pueden decirme cuándo fue la última vez que cuestionaron algo que ustedes que eran, siempre creían que era lo mismo y lo mismo? Siempre les cuento una historia, no recuerdo el libro en la cual la leí, pero me parece muy bonita y es que una mujer siempre le quitaba los filos de la tortilla de huevo y le daba de comer a su marido. Entonces el marido decía, no entiendo por qué hace eso, porque a la final igual todo es lo mismo, ¿no? Que esté un poco quemada no significa que sepa diferente o algo así. Entonces le preguntaba, ¿por qué le quitas la orilla de la tortilla del huevo? Entonces la mujer decía, porque así sabe más rico. Y varias veces le respondió eso hasta que le dijo, o sea, eso no puede ser una respuesta. Necesito una respuesta más convincente. Y ella va y le pregunta a la mamá. Y le dice, oye mami, ¿tú que me enseñaste acerca de hacer la tortilla de huevo y quitarle el filo? ¿Por qué le quitas el filo? Entonces la mamá decía, la verdad, yo siempre le he quitado así porque mi mamá me enseñaba eso. Anda y pregúntale a mi mamá, o sea, a tu abuela. Y ella va y le pregunta a la abuela. Entonces, llega donde la abuela y le dice, oye abuela, ¿por qué le quitas la orilla, el filo de la tortilla de huevo?
Y ella dice, lo que pasa es que mi sartén es muy pequeño y la tortilla no podía caber. Entonces cortaba para que quede solo el centro. Y este es un claro ejemplo en el cual todas las personas fuimos educadas por otra persona y esa fue educada por otra persona y todas nos educaron para seguir el mismo camino, ese camino donde no hay un cambio. Y este ejemplo es tan claro, es tan sencillo, pero tan impactante que nos deja pensando muy claro. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te cuestionaste una verdad que pensaste que era y la aceptaste como una verdad? Dice, evolución en una persona es ser feliz pero correcta, mente, conciencia limpia. Muy bien, Javier. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, hagamos una acción consciente. Romper con el status quo no siempre significa hacer algo radical, sino tener la valentía de ser uno mismo, de pensar diferente. Tal vez no es necesario hacer una revolución, irse en contra de toda la familia, de todo el trabajo, pero sí podemos crear una evolución personal. ¿Qué pasos pequeños pueden dar ustedes hoy para empezar a desafiar su propia rutina? Esa es la reflexión consciente que tenemos para el día de hoy. ¿Qué puedo hacer yo con disciplina y constancia que rompa mis viejos esquemas y genere nuevos esquemas? Marisol dice, como cuando dicen, te tienes que casar y tener hijos porque así tiene que ser. Es verdad, o sea, creo que es parte de la evolución, pero si no queremos evolucionar en otras personas, pues es una decisión que tenemos nosotros. Y eso también nos hace ser únicos. Diego dice, cuando salí de la caja, me pregunté, ¿esto quiero para mí? ¿Qué quiero para mí? Es ese tema, como dice Diego, es el tema que siempre les toco del merecimiento, que hoy en día está tan en boga, golpeando la puerta de tu casa. Oiga, le vendo merecimiento. Vea mis redes sociales, vea por favor mis TikToks, vea mis shorts, donde les digo, te mereces. Y, y la vida dice, oye, no seas tan quedado. Para que tú te merezcas algo tienes que también trabajarlo. O miento, Diego, que es una persona que sabe lo que se merece. O solo diciendo me merezco esto, Diego, las cosas cayeron del cielo. Creo que, creo que la respuesta va a ser muy claro para ello. Entonces, para terminar, primero antes, o sea, vamos a reflexionar, la reflexión final, y obviamente leeré todo lo que ustedes escribieron. Muchas gracias por cada uno de sus comentarios. Eh, la reflexión final sobre esto del equilibrio, porque a la final no es que les digo solo sálganse del status quo, sino en cierta forma también les digo quédense, pero siempre y cuando analicen muy radical su forma de pensar. Porque hay cosas que tampoco te voy a decir ándate en contra del status quo, porque posiblemente vayan a prisión, entonces sería ilógico que quiera el mal para las personas que están escuchando mi live. Entonces, la vida no es una lucha constante contra el status quo. Eso es algo que radicalmente lo tenemos que hacer. O sea, no podemos irnos en contra porque también vivimos en sociedad. Significa que si yo me pongo a emprender, tampoco voy a estar diciendo a todas las personas, yo emprendí y ustedes son los mismos de la caja y no tienen nada que hacer porque posiblemente uno de ellos quiera consumir mi producto y no lo puedo hacer porque soy una completa persona ilusa. Entonces, a veces aceptar, aceptar el status quo puede ser necesario. Creo que es algo que tengo que decirlo, porque la verdad no siempre vamos a ser la oveja negra. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos siendo conscientes? ¿Estamos siendo ustedes y yo conscientes de lo que estamos aceptando sin cuestionar?
Pongámonos a pensar, o sea, todo lo que nos dicta nuestra familia, la sociedad, el amor, el dinero, ¿es verdad? ¿Es la única verdad absoluta? O sea, ¿esa es la verdad que siempre conocemos o hay más verdades? Porque yo siento que hay más verdades acerca de lo que de la forma en la que nosotros vivimos. Hay la verdad negativa, la neutra, la positiva, la vengativa, como quieran llamarlo, pero hay muchas formas de ver la vida, no solo de la que nosotros vemos. Que nos hayan enseñado a vivir de la forma en la que nosotros vemos hoy en día la vida, eso es diferente. Eso, como dicen, cambia la forma de vivir. Entonces, ¿vivimos en piloto automático o elegimos todos los días cuál es el camino a seguir? Escuchen bien, ¿elegimos dejar que el carro se maneje solo o nosotros cogemos el timón y decidimos hacia dónde vamos a ir? ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos son ustedes? ¿Cuál de los dos es en cómo ustedes viven? El status quo puede ser un amigo, puede ser un gran amigo, pero también puede ser un gran enemigo. Y la clave ahí está en saber cuándo lo abrazas y cuándo lo dejas ir. Así que para la próxima vez, que alguien venga y te diga, es que eso siempre se ha hecho así, porque me ha pasado, lastimosamente me ha pasado. Siempre hay personas que llegas y dices, es que así me enseñaron y te dicen, es que siempre se ha hecho así. Para esos momentos de tu vida, lo único que te puedo recomendar, aconsejar, es que te hagas una simple y sencilla pregunta. ¿Y si pudiera ser diferente? ¿Y si pudiera ser diferente? Y te lo hablo en todos los sentidos, hasta en los sentidos en los cuales tú no percibes la forma de vivir, como por ejemplo cuando vives de la misma forma en la que viven tus padres, creyendo que el dinero es escaso, que el dinero no hay, que el dinero se va y cosas así. O sea, esa es la misma forma en la que la vida te dice, es como si la vida te dijera, eso siempre se ha hecho así, eso siempre se ha hecho así. O sea, cuando tú escuches o cuando tú percibas eso, de cualquier persona que te rodea, tus hermanos, tu familia, el amor, la sociedad, el dinero, todos así, cuando te vengan esos mensajes subliminales en los cuales la definición, la traducción sea, eso siempre se ha hecho así, pregúntate, ¿y si pudiera ser diferente? ¿Y si yo lo pudiera hacer diferente? Ahí es cuando tú romperás el status quo tuyo, tuyo, de nadie más. Y cuando rompas tu status quo, ya sea solo en una creencia familiar, estarás rompiendo el status quo de tu familia, de tu generación, de tu árbol. Y ya estarás rompiendo el status quo de muchas personas que vivieron, del cual sale tu cerebro, que es un cerebro evolutivo, que viene hasta de los cavernícolas, ya estarás rompiendo hasta ese status quo. ¿Y si pudiera ser diferente? Tan sencilla la pregunta. Esa es la pregunta que les dejo para que puedan meditar